Sean bienvenidos al estudio de Isaías. Estamos en un punto en donde es interesante ver cómo Yahvé revelaba por medio de sus profetas muchas de las profecías que habían sido advertidas con mucha antelación, pero que hasta el profeta sentía el dolor de lo que le iba a suceder a esas ciudades. Y es que es importante destacar que las profecías, tal como las manifestaba cada uno, en este caso Isaías, no llevaban a un elemento humano, sino una verdad de lo que Jehová iba a hacer con ese pueblo. Comúnmente, en este tiempo todavía algunas iglesias dicen que hay profetas y de repente utilizan el púlpito para decir que esas profecías se las dio el Señor porque todavía faltaban en el compendio bíblico. Pero nada tiene que ver, porque normalmente cuando el Señor daba una profecía, esta tenía la posibilidad y la certeza de dar un cumplimiento específico. Pero los profetas de este tiempo profetizan sobre chambres, profetizan sobre tonteras, pero no una verdad bíblica. Es obvio que una profecía era dada para una ciudad en específica y de no tener la receptibilidad necesaria, esta profecía se iba a llevar a cabo en muchas ocasiones. ¿Por qué hacemos este preámbulo alrededor de esta profecía? Porque Jehová adoptó, tomó, abrazó como pueblo querido a Israel. Y algunos podrán decir, y teniéndolo con tanto amor, amándolo tanto, ¿por qué lo juzgaba de manera que a veces nos parece incluso muy fuerte la forma de juzgarlo? Pero es que bien claro, la Biblia empezó a decirle a Israel, no te juntes con este, no hagas esto, no pienses de la manera que piensa el mundo. Pero Israel, al igual que nosotros, está en el mundo y muchas veces nos dejamos absorber tal como Israel lo hizo. Tanto así que hay ocasiones en donde nuestras expresiones o nuestras actitudes nos hacen actuar de manera que como si no conociésemos a Dios. Israel tenía ese problema. La iglesia en este tiempo es advertida para los jóvenes, no se unan con alguien con quien no tienen alguna paridad importante. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual para los jóvenes cuando se van a casar. Pero ¿qué hace el joven? Una que no es creyente porque es más bonita, se viste más sexy, se viste más. Es decir, olvidamos en muchas de las ocasiones todo aquello que no nos conviene hacer. ¿Por qué tomamos esto también? Porque la alianza Siro-Efraimita buscó el ataque del reino del sur. Pensaron en sus intereses, pensaron que derrotando a este reino iban a tener lo que ellos querían e iban a poner la figura que ellos querían. Estas tribus, obviamente, sucedió en un momento donde Acaz era el principal, el rey, pero entendemos que cuantas cosas hizo Acaz, la Biblia lo sintetiza y dice, no fue conforme al corazón de Jehová. Y desde ahí partimos de la idea de que si no fue conforme al corazón de Jehová, la mayor parte de acciones que hizo fueron perversas. Algunos dicen, pero ¿y cuál fue el problema realmente para que fuera juzgado? Aquí vemos algo importante. Siria era una nación pagana y como tal Israel tenía
la orden de no unirse con naciones paganas. Porque en las naciones paganas habían dioses falsos que desviaban la atención del objetivo principal. Y este pueblo constantemente lo hacía. ¿Y cuál fue el problema entonces de Israel? Que se olvidó de Dios por confiar en una nación pagana. Es decir, estaba estableciendo alianzas con esta nación y eso se convirtió en el motivo por el cual iba a tener un juicio. Algunos dicen que Dios más injusto, cómo castiga a las naciones. Pero si hemos venido siguiendo los estudios, nos hemos dado cuenta que el Señor les venía advirtiendo constantemente. Y el juicio es el resultado de todas esas advertencias. Y en este caso, la profecía estaba encaminada a eso. Uno, a la destrucción de Damasco, que era la capital y la ciudad principal. Dos, con la destrucción iba a haber una desolación del pueblo. No iban a tener absolutamente nada. Es más, llegó a un extremo en donde la Biblia nos mostró que solo iba a quedar un remanente, es decir, unos cuantos. Y esto nos muestra que ese es el motivo principal por el cual Jehová iba a juzgar a Israel ahora. Porque estaba hablando, estaba advirtiendo, estaba continuamente exhortando al pueblo, pero el pueblo siempre se dejó absorber por las culturas que habían a su alrededor. Dios nos dice constantemente, deja el pecado. ¿Y qué hacemos nosotros? Meternos otra vez en el pecado. Dios nos dice que para ser salvos debemos creer en la obra que Él hizo. ¿Y qué hace el ser humano? No, Dios necesita ayuda. Yo tengo que hacer algo. Porque a la gente le parece que Dios hizo las cosas a medias. Este pueblo había sido sacado de entre muchos pueblos, tomado de las manos del Señor, habiéndolo instruido por medio de los profetas, paso a paso. Y cuando el profeta se separaba, volvían otra vez a lo mismo. Y es eso la preocupación muchas veces desde la congregación, porque este pueblo caía cuando habían otras generaciones, y las generaciones anteriores no hacían el trabajo necesario. Es decir, no habían dado la instrucción precisa de Jehová, y las naciones en su apogeo o en su crecimiento, los nuevos, se volvían a desviar. Se les olvidaba. Pero cuando vemos esta parte, debemos de recordar históricamente que Siria había pasado por al menos, ha pasado por lo menos por 3 destrucciones. Porque algunas veces decimos, uy, se va a acabar a Siria. Bueno, estas destrucciones ya habían sido profetizadas por Isaías, la que está siendo profetizada por Isaías, la cual fue llevada a cabo por el imperio asirio. Otra que fue posteriormente en manos de Nabucodonosor, unos 100 años después del imperio asirio, y otra más tarde con Alejandro el Magno, en el año 333 a.C. Cuando hablamos de la destrucción en este caso de Siria, estamos hablando precisamente de una de las maneras en que el Señor los iba a juzgar. Es interesante ver cómo Damasco no solamente fue el instrumento que el Señor utilizó para dar un ejemplo al sur de cómo no tenía que comportarse, porque vemos la disciplina, vemos el juicio, pero a veces nos pasa por desapercibido que había otro reino que estaba viendo a su alrededor. El Señor tenía una forma de hacer notar
La nación del sur, en este caso Judá, había sido testigo de este juicio. Iba a ser testigo de esta profecía, de la destrucción que iba a tener Damasco, y lo único que le quedaba era hacer las cosas bien, porque de lo contrario, de la misma manera en que estaba juzgando a los que eran sus enemigos, de esa misma manera también los podía llegar a juzgar. Ahora, esta nación estaba totalmente desamparada. Ya había sido profetizado un juicio. Y ese juicio tenía como característica principal mostrarle justamente al reino del sur cómo no hacer las cosas. Con eso en mente, vayamos al capítulo 17, versículo del 7 al 9 en Isaías. Las cosas no estaban bien para Damasco porque ya estaba dicho cómo iba a terminar. Dice el versículo 7, en aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas en los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Cuando nosotros observamos esta descripción en estos versículos, Isaías dice en aquel día, es decir, en el día donde ya esté la angustia, pero este punto nos lleva a pensar también en que puede hacer referencia al día final, porque recordemos que Isaías juega mucho con esta parte metafórica que mira hacia el futuro, pero en este contexto estaba notando justamente ese día, cuando quedaran pocos en Damasco, cuando fuesen destruidas sus ciudades, cuando fuese totalmente raída la ciudad. Dice, entonces el hombre iba a mirar a su hacedor. ¿Qué aprendemos de esto? ¿El pueblo de Dios estaba viendo a su hacedor? No. ¿Los sirios sabían que existía el Dios de Israel? Sí. ¿Habían creído en él alguna vez? No. Oían hablar de que había un Dios en Israel. Como mucha gente en este tiempo dice, no, sí, yo sé que Dios sí salva, pero fíjate que no, estamos bien aquí. ¿Nos recuerda algo de ese tipo de expresiones? Lo mismo estaba haciendo este pueblo. En aquel día, podemos traerlo a referencia cuando la profecía sea de fiel cumplimiento, porque acordémonos que estamos viendo una profecía que ya fue ejecutada, pero que en el contexto donde fue dada no había sucedido. Porque a veces cuando hablamos de una profecía, alguien dice, ¿y fue o no fue? En el contexto en que fue escrito, no había sido ejecutada. Ahora podemos ver a través de muchos versículos en la Biblia cuál fue la destrucción total. Es decir, en aquel día el ser humano mirará el hombre a su hacedor. Es común que muchos seres humanos no querramos ver la grandeza de Dios. Pero aquí había un problema muy grande. El pueblo había visto todo su alrededor, y en los mismos versículos lo dicen, estaban contemplando otras cosas. Y esto nos lleva, aunque no es una doctrina,
a poner, como decimos en El Salvador, nuestros ojos en el objeto o en el propósito correcto. Este pueblo no estaba viendo a su hacedor, hacía como muchos de nosotros hace tiempo. Miren cuánto tengo, miren cuánto me he bajado, miren todo lo que yo he logrado, porque se sentían orgullosos de tener ciudades fortificadas, se sentían orgullosos de tener un ejército increíble que barría todo cuanto pudiera haber, pero de la mano de Jehová. Y a veces se nos olvida a nosotros incluso que todo cuanto tenemos es por la provisión divina. No son nuestros méritos, sino los méritos de aquel que nos permite hacer las cosas. Porque así como a Israel le permitió tener opulencia, hubo un momento en que también lo tuvo que bajar. Y muchas veces, cuando lo hizo caer, cayó fuerte. Entonces, los seres humanos no estaban viendo a su hacedor, sino que estaban viendo las cosas del mundo. ¿Qué podía estar viendo este pueblo? Costumbres, tradiciones, el paganismo que se vivía, la idolatría que había en esto. Y aquí debemos de entender algo. Hay personas que cuando llegan a una congregación siempre traen ideas que no están apegadas a la congregación. Y en muchas circunstancias creen que todo cuanto sucede a su alrededor, una vez ya son creyentes, es producto del azar. Y el azar no tiene nada que ver en la vida del ser humano cuando el creyente ya está en las manos del Señor. Desviar nuestra atención hacia otras cosas es un problema. Usted me dirá, hermano, pero yo creo que existe Dios. Yo creo que Él me salvó, que fue a la muerte por mis pecados. Y yo no tengo otro ídolo, pero su ídolo tal vez puede ser su hijo. Lo ama tanto que no quiere que no le toquen al niño porque va a explotar. Y ya está desviando su atención. Su ídolo incluso puede ser el teléfono, las redes sociales. Y dejamos de ver a Cristo en este contexto del Nuevo Testamento por ver las cosas que hay a nuestro alrededor. Este pueblo nos muestra que el ser humano no debería de esperar llegar hasta el día del juicio para poder ver a su Creador. Porque los versículos nos dicen, en aquel día el hombre verá a su hacedor, tendrá que observar con mucha garantía. Pero, ¿por qué no verle antes? ¿Por qué no quitar la vista de nuestros alrededores y poner nuestra vista en el blanco perfecto? Es que el ser humano es así. El ser humano trata de hacer todos los esfuerzos posibles por agradar a Dios, pero deja la manera en que Dios quiere ser agradado a un lado y hace lo que Él quiere. La idea principal de este versículo es que el hombre no debería en ninguno de los momentos de su vida dejar de ver a Dios y no a sus alrededores. Porque el versículo también nos dice, van a ver a su hacedor, pero también nos dice en la siguiente parte, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. En medio de un juicio tan severo, hay personas que han respondido de manera acertada, o pueblos que han respondido de manera acertada, y pueblos que van a responder de manera errónea. Ejemplo de ello en Apocalipsis, van a estar siendo atormentados, destrozados, y van a decir, no creemos, no. Pero este pueblo iba a tener
una concepción diferente alrededor de esto. Isaías, cuando estaba manifestando esta profecía, al igual que Jehová, quien es quien le inspira, nos muestra que los seres humanos necesitan un cambio de actitud, sobre todo aquellos que están siendo juzgados de manera drástica, y que en vez de ver, en vez de contemplar nuestros alrededores, veamos a aquel que nos permitió estar en nuestros alrededores. Esto suele ser difícil cuando nos separamos de la comunión del Señor, porque el ser humano tiende más, como dijo Pablo, aquello que no me agrada, eso es lo que mejor hago. En vez de hacer lo mejor, hago lo peor. Yo sé que nadie se levanta con la idea de decir, hoy me voy a aventar todos los pecados que pueda. No, todos nos levantamos pidiéndole la fortaleza a Dios para andar en el camino correcto. Pero vemos a nuestro alrededor. Se nos olvida el blanco perfecto. Y muy pocas veces el ser humano se detiene a poder ver la mano de Jehová en medio de las dificultades. Hay quienes dicen, no, es que esto no me vino de Dios porque es malo. Pero no era el juicio que le estaba profetizando Isaías a este pueblo. ¿Era bueno el juicio? Podemos decir humanamente no, pero sí era necesario, porque habían desviado constantemente su atención y había que limpiar todo eso. Había que ir disipando y, como dice el hermano, quitando la espuma, porque no eran los verdaderos. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuántos en el mundo estamos viendo realmente, contemplando y tomando con respeto al Dios Todopoderoso? Porque aquí pareciera que este pueblo decía, no, es que de todos modos somos el pueblo elegido de Dios, como dicen algunos en este tiempo, de todos modos soy salvo, ya sé que voy para el cielo, y haga lo que haga, ya no pierdo nada. Pero ¿cuántos lo vemos de esa manera? Algunos incluso creemos que podemos burlarnos de Dios. Y hacemos como hace el común denominador. Solo cuando lo necesitamos, estamos clamándole. Pero cuando estamos bien, se nos olvida de que Jehová está resguardando la vida de cada ser humano. Cuando ya nos aprieta el zapato, entonces empezamos como aquel a clamar, pero como hemos tenido una vida desviada de la atención del Señor, probablemente no siempre el Señor responda como nosotros queremos. Sin embargo, hay muchos, como este remanente que había salido de Damasco, que no importa las circunstancias que vivan, han entendido que sin la gracia y la misericordia del Todopoderoso no somos nada. Y gloria a Dios por ese remanente siempre. Porque es ese remanente el que está orando, el que está diciendo, Señor, guía a los líderes, Señor, ponles palabra. Porque ¿qué sería sin ese remanente? ¿Qué significaba en este contexto contemplar al Santo de Israel? Era reconocer que somos seres humanos frágiles y que necesitamos de un hacedor, porque no nos hicimos nosotros mismos, fuimos hechos. Muchos seres humanos todavía siguen diciendo, tengo esto, tengo lo otro, y se nos olvida de que somos como la hierba. En la mañana amanece bien fortalecida con esta lluvia, pero una vez pasa la lluvia y sale el sol, se va opacando.
La gente entiende allá afuera que ahora ya no hay un común denominador para poder morirse, si esto quiere llamarse la ancianidad, sino que sabe que en cualquier momento puede morir, pero no quiere dejar de ver a sus alrededores. No quiere ver el blanco perfecto que es Dios. Una forma en la cual podemos aplicar este versículo también es por medio de la oración y la meditación. Es importante tomarse el tiempo para reflexionar sobre cuánto hace Dios en nuestras vidas, cuánto Dios nos regala en todo momento y reconocer en qué momento nos apartamos de Él para poder llegar otra vez al momento correcto en el cual nos reconciliamos. Porque no me pueden dejar mentir, algunas veces creemos que todo lo que hacemos es agradable a Dios, pero hay cosas que no le agradan. Y eso desvió la atención de nuestro caminar. Esto también nos recuerda que es necesario mirar más allá de las circunstancias y enfocarnos en lo externo. Porque si los versículos dicen, entonces el hombre, es decir, cuando esté en el momento difícil, va a tener que ver su hacedor y va a contemplar. Eso significa que no lo estaban viendo, que habían desviado su atención. Entonces, esto nos recuerda justamente eso, que no nos enfoquemos en lo que tenemos a nuestro alrededor, sino en las promesas maravillosas que Dios ha dado para nosotros. Los pueblos de la tierra, en medio de tanta angustia, era el momento en cuanto veían a su hacedor. Pero Dios es siempre y ha sido siempre, y sin importar cuáles sean las cosas malas o buenas que estén sucediendo, todo está bajo su control. Es importante también tomar en cuenta, como el versículo dice, que Jehová es la fuente de consuelo. Pero ¿cuántos creemos en aquellos momentos difíciles que Jehová es que nos va a consolar? O en el primer momento de angustia corremos a donde el compadre todavía, donde la amiga, contamos nuestras penurias y por último, no es que Jehová es mi consuelo, pero ya se desahogó del todo. Entonces Jehová no es su consuelo, Jehová es usted cree que es el ropavejero que le va a solucionar sus problemas. Este pueblo tenía un problema creía que aunándose a los pueblos paganos, viendo todo lo que estaba a su alrededor, iba por el camino correcto. Pero por eso el versículo nos muestra justamente eso. Pero, ¿qué significa mirar al Santo de Israel? Significa ponerle atención a su palabra. Significa caminar como Él quiere. ¿Esto es fácil? No, no lo es. Porque algunas veces las personas creen que cuando nos paramos aquí es porque caminamos todos de manera recta. No, no es cierto. Algunas veces caminamos recto, pero otras, al igual que el pueblo de Israel, desviamos nuestra atención y nos torcemos. Pero ¿qué sería de la gracia si no existiese en nuestras vidas? Mirar al Santo de Israel significa poner nuestra convicción, poner todas nuestras cargas. Significa creer justamente que todo cuanto sucede a nuestro alrededor es porque Él así lo va llevando. ¿Por qué es importante esto? Porque este pueblo iba a tener un juicio que no era grato. Pero cuando estamos con problemas nosotros, no siempre los queremos aceptar. Es poco el ser humano que cuando está siendo afligido, se alegra con su aflicción y alaba a Jehová.
muchos somos tan renegones que nos volvemos hasta malcriados con el Señor y le digo, ¿y por qué yo? Pues ¿y por qué vos? Por lo que has hecho, porque tu atención la desviaste, porque dejaste de ver al Señor por mirar tus posesiones, por mirar las cosas que tenés a tu alrededor. Pero en este caso, este pueblo no estaba viendo lo correcto. Y el versículo dice ahí también, y no mirará a los altares que hicieron sus manos. Wow, miren cuántas cosas tengo, qué casa más grande la que tengo. Tengo techo, tengo comida, tengo. O Dios te ha permitido disfrutar de las cosas que tienes. Estos hombres tenían un problema de idolatría tan grande que no querían ver que aquello que estaban haciendo, aquellos altares, no eran agradables a Jehová. Pero creían que, como todos en el mundo allá dicen, no, pero todos adoramos al mismo Dios. No, no es cierto. No es cierto. Alguien dijo en una ocasión, no, pero todos somos hijos de Dios. La Biblia no afirma eso. La Biblia dice, mas aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Todos somos criaturas, creación del Señor, pero no todos somos hijos. Porque a quienes creen en su nombre, a quienes no se desvían, y aun cuando lo hacen vuelven al blanco perfecto, a eso les dio la potestad de ser hijos. Porque la Biblia también habla sobre hijos bastardos. Entonces, estos ya no iban a tener ni la oportunidad de ver los altares que habían hecho sus manos. Porque ellos estaban puestos sus ojos en los ídolos. Habían sido tan contaminados por la idolatría que esto los había llevado a apartar los ojos del Santo de Israel, el Dios verdadero. Y es por eso que cuando nos paramos aquí, siempre nuestro propósito es que vean a Cristo en este contexto del Nuevo Testamento y no vean a los seres humanos. Porque muchas veces podemos idolatrar algo o a alguien, pero ese ídolo es solamente eso, una cuestión superficial, un altar pequeño que no tiene ningún tipo de sentido. Y no pensemos que todo cuanto se ha hecho por medio de nuestras manos es lo que Dios quiere que sea. Los israelitas sabían que la posición que tenían era dada por Jehová. Ellos entendían eso. Sin embargo, desviaban su atención cuando veían su prosperidad, cuando veían cuántas guerras ganaban, cuántas cosas tenían, pero habían perdido de vista el objetivo principal. Porque también debemos de recordar que en el Antiguo Testamento las promesas eran condicionadas. Y como eran condicionadas cuando había una forma de desviarse, entonces venía el castigo, venía la disciplina, la corrección. Y por eso yo no dejo de dar gracias al Señor, porque estamos en el tiempo de la gracia. Si recordamos en el nacimiento de la iglesia, Zafira y Ananías trataron de torcerle el brazo al Señor. ¿Y qué les pasó? Cayeron muertos. Ahora pensemos por un segundo qué sucedería cada vez que nosotros queremos desviarnos de eso. Y el Señor, en vez de matarnos, nos pegara una nalgada. Todos anduviéramos bien nalgones, ¿verdad? Porque a cada rato nos sonaran esas nalgadas. Entonces, esto nos muestra que no importaba cuál fuera la circunstancia,
nuestro objetivo siempre debe estar puesto en Dios. Las ciudades de estos pueblos eran fortificadas, pero aquí nos dice, sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos. Es decir, van a ser destruidas, van a quedar unos pedacitos de terreno por aquí, otros por aquí, pero ya no tenía sentido esas ciudades fortificadas, porque en el juicio iban a ser despojados de todo aquello que les había desviado su atención. Y en este caso hacía referencia a los símbolos de Acera y las imágenes del sol. Es importante ver cómo Jehová estaba juzgando este pueblo y cómo lo iba llevando a una destrucción por una acción de desobediencia, por una acción de paganismo, de idolatría. Y cuando Isaías hace mención en estos versículos, él pide un despertar espiritual, que el ser humano reconozca la existencia de un Dios todopoderoso, que no solamente es el Dios de aquellos que hemos confiado en Él, sino que puede ser de todos aquellos que crean en su obra maravillosa. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, no tenemos absolutamente nada que perder. Nada. Porque no hay privación de nada. Usted sigue siendo libre, la verdad le dio la libertad de comer, de disfrutar. Usted no ha perdido absolutamente nada. Usted ganó, porque aquello que le hacía daño, lo dejó por amor al Señor. Porque aquello que lo hacía desviar la atención, lo dejó para poner su atención en lo que el Señor quiere. Es fácil a veces manifestarlo, pero difícil es hacerlo. ¿Cuántas veces había sido justamente disciplinado este pueblo? Muchas. Algunas veces hay quienes creen que cuando Dios utiliza a alguien para juzgar, para disciplinar, es porque aquel que ha utilizado está en buen acepto con Dios, pero no siempre. Los sirios, aunque era una nación pagana, en cierto momento fueron utilizados para disciplinar a Israel, pero también iban a tener lo suyo, porque continuaban contaminando. Versículo 10 y 11. Porque te olvidaste del Dios Elohim de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Si todavía teníamos que no encontrábamos la razón, aquí nos dice, ¿por qué iba a ser el juicio? Porque te olvidaste del Dios verdadero, de Elohim, y es el Dios de la salvación. Y no te acordaste, es decir, erró, dejó de ver el blanco. Olvidarse de Jehová es un problema más cuando dependemos de Él. Olvidarnos de Dios es un problema para nuestras vidas. No solamente porque dependemos de Él, sino porque si nos olvidamos de Él, no somos absolutamente nada. Olvidarse
o olvidar quién es nuestra roca de salvación es ser desagradecido, es no darle la honra y la gloria a Él. Olvidarse de Dios también es estar muerto en vida, porque es tener una vida sin propósitos. Es negarse a sí mismo como parte de su creación, a menos que usted sea producto de un error, de una explosión o venga del mono y no tenga que agradecerle a Dios Todopoderoso. Este pueblo, todavía Jehová le dice, vas a sembrar, vas a tener plantas hermosas, las vas a hacer crecer, pero la cosecha no te va a servir. Ay, hermano, y a mí, porque es que no me pasa de lo mismo, no prospero. ¿Por qué? Porque desviaron su atención de Jehová. Parte del juicio de Jehová en este contexto era reducir todos sus esfuerzos humanos a nada, porque era parte de la disciplina, porque era parte de demostrar que no estaba contento con lo que el pueblo hacía. Y no solamente eso, sino mostrarles que había un juicio que tenía que suceder. A mí me llamaba mucho la atención cuando veía estos versículos y decía, sembrarás plantas hermosas, las harás crecer, pero la cosecha será arrebatada. El versículo dice, las podrás hacer incluso que crezcan rápido. Y decía, cómo la tecnología hoy en este tiempo hace crecer plantas, pero el fruto no sirve. El Señor conocía cómo iban a suceder, y aunque Isaías estaba utilizando un lenguaje poético para decir cómo iba a ser el juicio del Señor, estos versículos nos muestran que aunque nos aferremos como querramos a crear, a plantar, a crecer, si hemos desviado nuestra atención, nuestra cosecha va a ser infructuosa. No va a servir. No va a servir de nada. ¿Por qué dice el versículo? Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Una vez más. Usted y yo nos podemos olvidar del teléfono, nos podemos olvidar de los zapatos, del reloj, de la cadena, de cualquier accesorio, pero no debemos de olvidarnos del Señor Todopoderoso, porque cuando lo olvidamos a Él, entonces vamos a ir paso a paso cayendo y toda nuestra cosecha se va a ir disipando. Muchas veces podemos ver los esfuerzos de nuestro trabajo porque no fueron hechos bajo la voluntad de Dios. A veces no los vemos así. Y a veces nos quejamos y decimos, pero ¿y por qué si yo hice todo? Pero porque en tus planes no incluiste la dirección correcta. En tus planes dejaste de ver al Dios Todopoderoso y viste tu capacidad, viste tu economía. En tu enfermedad creíste que ibas a solucionar todo por medio de las amistades, por medio del medicamento, pero se te olvidó que el medicamento, las amistades son el medio que Dios puede usar para regalarte el milagro. Desviar nuestra atención es un problema grande porque nos aparta de la comunión. Y más que apartarnos de la comunión, cuando hemos ido en camino con el Señor, ya no hay forma de que nos podamos apartar. Pero sí nos podemos desviar con mucha frecuencia. Versículo del 12 al 13a. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas.
Los pueblos harán estrépito como de ruido de mucha agua. Este versículo nos dice que Dios usará a otras naciones para traer juicio contra Israel. Muchos de ellos vendrán contra ellos como una inundación repentina que no se puede detener. Estos pueblos creían que por ser pueblos guerreros tenían todo y creían mucho en la cantidad o lo numeroso que eran, pero cuando el juicio de Dios llega, no hay nada que valga. También nos muestra metafóricamente cómo esta multitud de pueblos hará ruido. ¿Alguna vez usted se ha quedado cerca de la playa a dormir o en la playa? ¿Ha escuchado cómo truenan de fuerte los tumbos cuando caen? A ese ruido se hace referencia a una muchedumbre extensa que tenían. Pero el Señor dice que van a hacer mucha bulla. Pero también dice en el versículo 13b, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. Pero antes de la mañana, el enemigo que ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Isaías reconoce justamente que no importa cuánto apogeo, cuánta fortaleza tengan las naciones, Dios las va a reprender. No importa cómo esté de fortificada una ciudad, cuántas cosas tengan, cuando el juicio del Señor llega, no hay nada que pueda detenerlo. Y sus juicios son justos, porque advierte constantemente qué es lo que no se debe de hacer. El Señor es justo cuando da a conocer para que nosotros aprendamos cuán drásticas eran sus disciplinas. Pero todas las advertencias que había dado, ahí van a finalizar con ese juicio. Y por eso dice, Dios lo reprenderá. ¿Y esto qué van a hacer? Huir. Qué tonto sería ponerse a pelear con Dios. Yo, el gusano, queriendo decirle al hacedor cómo hacer las cosas. Nada tiene sentido. La ira y la fuerza de los sirios se parecía a una poderosa muchedumbre del mar, pero no iba a servir de nada. El mensaje que Isaías está dando es un llamado al pueblo de Dios a seguir proclamando las virtudes del Señor, a verlo a Él, a seguir confiando en la soberanía del Todopoderoso y no desviar nuestra atención, sino tenerla fija en nuestro eterno y hacedor. Recordemos que Dios ha estado y estará siempre en control de aquellos que le temen. Nosotros podemos tomar analógicamente esta situación y vernos como una ciudad fortificada cuando tenemos los placeres que queremos, pero no desviemos nuestra atención. Isaías está tomando como referencia a estas profecías para mostrarle al pueblo que hoy es, pero que mañana no puede ser. Y lo dice en el versículo final: al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana,
el enemigo ya no está. Esta es la parte en que los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Siria había sido utilizada para disciplinar a Israel, pero ahora iba a ser también juzgada. Porque que Dios utilice a alguien impío para disciplinarle a usted no significa que ese impío esté bien con Dios. Simplemente es un instrumento de lo que Dios quiere para mostrarle algo que usted y yo estamos haciendo mal. Pero en su momento ese va a tener su juicio. Eso fue lo que le pasó a Siria. Creyeron que por haber sido aliados, por haber sido utilizados incluso para disciplinar o juzgar al pueblo de Dios, estaban bien con Jehová, pero no era así. Simple fueron el instrumento que Dios utilizó para llevar a cabo sus propósitos. Y eso puede suceder todavía en nuestro tiempo. A veces todavía nos preguntamos, ¿y por qué me habrá hecho tantas cosas este hombre? Si este ni siquiera me conoce. No, no te conoce. Pero Dios lo puso para mostrarte algo. Isaías, utilizando un lenguaje eminentemente poético, figurativo, está diciendo: despierten espiritualmente y dejen de ver a sus alrededores, para que cuando estén totalmente conscientes vean a su Hacedor, al Dios Todopoderoso, al Dios que nos salvó y que fue a la cruz a pagar toda la deuda de nuestros pecados. Porque tuvo tanto amor que no escatimó ni siquiera a su Hijo. Todos entendemos que no merecíamos el regalo de Dios, pero lo abrazamos porque sabemos que es regalo. Y todos aquellos que nos ven a través de las redes deben de saber, cuando desviamos nuestra atención del Dios Todopoderoso, todo va a ir tambaleante, todo va a ir mal. Pueden haber momentos en los que puedan sentir felicidad, tranquilidad, incluso sentirse bien económicamente, pero de pronto todo puede desaparecer. No tenemos, como dije anteriormente, nada que perder, pero sí todo que ganar con nuestro Redentor, el Mesías. Dios bendiga su palabra. Amadísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso,